Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Un potente mensaje extraído de las Sagradas Escrituras. En la voz del pastor Carlos Hoyos. Y como a eso vinimos, vamos con la primera pregunta, hermano Ezequiel. Sí, pastor, aquí dice, me gustaría saber, en el reino milenial, la iglesia, ¿estaremos en cuerpos espirituales o en cuerpos de carne? En el orden bíblico y según el pensamiento del dispensacionalismo, la iglesia estará en el periodo milenial en cuerpo espiritual, que es lo que hará posible que nosotros podamos tener autoridad sobre las naciones y que seamos inmunes al pecado que volverá a comenzar a producir efectos tan pronto el reino termine. Porque si usted mira el capítulo 20 de Apocalipsis, vale la pena que lo leamos, porque pues solamente yendo a lo que la Biblia dice es donde vamos a encontrar una verdadera respuesta que no deje sombra de dudas, ¿ya? Mire lo que dice el verso 7 del capítulo 20. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como las arenas del mar. Observe, se cumplen los 1000 años, Satanás es suelto y sale a engañar a las naciones. Si la iglesia estuviera en condición humana, entonces también serían afectados por ese nuevo proyecto del mal. Pero para ese tiempo la iglesia estaremos en cuerpos glorificados, como dice Primera de Corintios capítulo 15 y Primera de Tesalonicenses capítulo 4 del verso 16 en adelante. Tan pronto termine el reino, el juicio vendrá sobre los que se levantarán contra Dios y luego el juicio final. Sigamos, hermana Mercedes. Pastor, quiero que me explique lo que dice la Biblia o lo que dice David en el Salmo 139, verso 20, 21 y 22. Salmo 139, vamos a mirar, porque le cuento que yo no he podido aprenderme la Biblia. 20, 21 y 22. Salmo 139. Listo. Dice así, versos 20, 21 y 22. Sí. Porque blasfemias dicen ellos contra ti. Tus enemigos toman en vano tu nombre. No odio, oh Jehová, a los que te aborrecen, y me enardezco contra tus enemigos, los aborrezco por completo.
Y por tal razón, pues él los considera adversarios, enemigos. Él los considera como personas no aceptables dentro de su pensamiento, porque para David Dios es el punto de partida y Dios es el punto de llegada. Y quienes no piensan así, para el salmista simplemente son adversarios. O sea, porque ellos no aman a Dios y aborrecen a Dios, entonces también para él. Claro. Él dice, los aborrezco por completo. Los Claro, tengo por el en otro de los salmos encontramos, aborrezco la obra de los que se desvían. Ninguno de ellos. Ninguno de ellos se afirmará delante de mí. Amén. Amén. Sí. Ofrecemos excusas por el pequeño inconveniente que se nos había dado aquí por el sonido. Entonces, cuando uno está aquí dando una respuesta a cualquier situación, lo desubica. ¿Vamos ¿Seguimos? entonces? Sí, claro. Pastor, ¿está bien hacer cultos o vigilias en una caseta donde se baila y hasta hay peleas y muertos? Pues eso ya es un manejo que realmente, ¿cómo le dijera yo? Depende de las circunstancias. Jesús en el capítulo 4 del Evangelio según San Juan dice que mientras los samaritanos decían que era en Samaria, en este monte, y los israelitas decían que era en Jerusalén, Jesús dijo, vendrá la hora cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en cualquier lugar. Entonces, la iglesia como tal, hoy estamos en un lugar que llamamos, mal llamado entre otras, templo, porque templo solo hay uno, hablando de una infraestructura que es el de Jerusalén. Y luego templo es cada creyente. Sin embargo, nosotros el lugar donde nos reunimos lo llamamos templo. Y qué interesante que hoy estamos en el lugar llamado templo y mañana estamos en el Coliseo. Y otro día estamos en el estadio. Y otro día estamos en el polideportivo. O sea, no tiene Y nada otro que día ver. estamos en el parque. Y otro día estamos en una esquina, en la calle, en una vereda. Y sigue siendo la iglesia. Y sigue siendo la iglesia. Pienso que aquí no es tan importante el lugar, sino al Dios que se adora. Porque Dios es el centro de la reunión. Hay países, por ejemplo Estados Unidos, donde las iglesias se turnan para hacer sus cultos. Conocí un pastor de nuestra iglesia que decía que terminaba el sacerdote su culto, su misa, Sí, señor. y luego, pues, sencillamente seguía él. ¿Y qué hacía? Tapaba todos los ídolos y él seguía con el culto. La gente se convierte y se salva y Dios se deja sentir allí. Entonces, creo que el lugar es lo de menos. Lo importante de todo es a quién se adora en ese lugar, en el momento que se saca para el culto. Sigamos. Hay una pregunta que el pastor dice, después del milenio, ¿viviremos en el cielo? ¿Y qué pasará con el planeta? Les voy a decir lo que dice la Biblia. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Eso es Apocalipsis 21. Porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar no existía más. Eso es lo que dice la Biblia. Entonces, terminado el milenio, viene el juicio. ¿Ya? Viene el juicio que llamamos universal o final. Y después de eso, lo que podemos decir con claridad es que en el orden bíblico, pues estaremos con Él. Así de sencillo. Hasta que el Señor venga, nosotros vamos a estar con Él. Pero después, o Él va a estar con nosotros, pero después que todo esto termine, pues nosotros estaremos con Él por la eternidad. Eso es lo que podemos decir desde el punto de vista bíblico. ¿Ya?
Habrá un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar no existía más. Amén. Pastor, permítame, hagamos un paréntesis. Hermano Ezequiel, quédese ahí. Sí, ya le dije que se quedara. Ahora sí. Pastor, ¿está bien que un hermano trabaje organizando fiestas del mundo o ser mesero en una fiesta para niños de quinceañeras? ¿Está bien esto? Pues lo preguntan. Sí. Pues yo creo que los cristianos sí deben de alguna manera saber seleccionar sus trabajos. Porque hay trabajos donde los cristianos no deberían de estar. Por ejemplo, a ver, todo extremo es grave. Y dependiendo, la reunión también. Suponga que el hermano X tiene un niño y le quiere celebrar su cumpleaños. Y la casa de banquetes es de creyentes. Y los creyentes pues contratan al hermano para que atienda a las personas que van. Yo no le veo ningún problema. Pero suponga que la casa de banquetes sea de personas no convertidas y hagan una reunión donde hay alcohol, hay baile, hay de todo aquello, pues el cristiano no debería de participar de un Pastor, evento de pero eso. por ejemplo yo conozco hermanos en la iglesia que trabajan en eso, haciendo banquetes, comida. Por eso estamos diciendo, si la casa de banquetes es de un cristiano, lo más seguro es que un cristiano no va a ir a prestar un servicio a personas que van a pasar desde baile hasta orgías. Los cristianos deben de seleccionar, saber ubicarse en el campo de su labor, no involucrándose directa o indirectamente con las prácticas que van en contravía de lo que Dios enseña. Entonces, esa es la diferencia que hay. Yo tengo una casa de banquetes. Me invita el hermano Juan porque tiene la celebración de los 15 años de su hija. Pues se sabe que allí no va a haber parranda, allí no va a haber alcohol, allí no va a haber vicio, no va a haber baile. Yo como cristiano lo puedo presentar. Pastor. Pero otra cosa es que me inviten a la fiesta de los 15 años del señor traficante de alucinógenos, donde llevan los señores de la música norteña, por ejemplo, que hablan de bala, de muertos, de todo lo que se les ocurre, y que aparte de eso hay alcohol, hay baile, hay un sinnúmero de cosas. Ahí no debe de estar el cristiano. Pastor, pero yo le hago más específica la pregunta. Hay dos hermanos que trabajan, ese es su trabajo, sea la fiesta que sea, a ellos los contratan para hacer la comida. Ellos, ¿está bien o está mal que ellos vayan, hagan su trabajo y terminaron su trabajo? Bueno, una cosa es que a mí me contraten para hacer la comida y servir la comida. Otra cosa es que a mí me contraten para la fiesta. Ya. Entonces yo como cristiano puedo decirle a la persona, con mucho gusto yo les hago la comida y la sirvo y me vengo. Otra cosa es que el que me contrata me diga que tengo que llevar el alcohol a la mesa, colocar la música que ellos quieren escuchar allá, participar en todo ese programa. Vea, para ser más explícitos, eso es algo así como, yo soy taxista, yo no sé a quién suba el taxi, ¿verdad? No sé a quién suba el taxi. Entonces, mientras yo no sepa a quién voy a llevar, yo no tengo problema. Pero suponga que el que voy a llevar me dice, es que tengo que ir a cometer un homicidio y necesito que me lleves, yo hago el trabajo y me regreso. Pues aunque el servicio es público, el creyente no debería llevar a esa persona. Yo voy manejando mi taxi. Una joven pone la mano y me dice, lléveme a la carrera X con calle Y. Nada pasa, yo la llevo. Cuando llegué allá resultó que es un prostíbulo.
Pues yo no tengo problema, yo estoy trabajando. Exacto. Yo no sabía. Sí, sí. Pero si la niña me dice que es una prepago y que tiene un compromiso y que tiene que ir a cumplirlo, yo como cristiano no debería de llevarla. Alguien coloca la mano y me dice, lléveme a determinado lugar. Pues yo, como estoy prestando el servicio, lo llevo. Pero resultó que es, yo qué sé, un centro de expendio de alucinógenos. Pues nada pasa, yo hice mi trabajo. Pero si antes de abordar, o si antes de que la persona aborde mi vehículo me dice, no, es que voy cargado de alucinógenos, o de droga, o voy a secuestrar a alguien, pues el cristiano debería entonces, que por más agradable que sea la oferta, decir no. Porque una cosa es que yo haga las cosas sin saber, otra cosa es que yo haga las cosas a pleno conocimiento. Amén. Pastor, los 144,000 que van a creer, ¿solo son de este momento específico o es un remanente que ha sido formado a lo largo del tiempo? Tenga en cuenta que el pasaje se lo dice. Apocalipsis es un libro que muestra los eventos del porvenir, del futuro. Y recuerde que ese futuro no ha llegado. Ese futuro de Apocalipsis 7 comenzará después de que la iglesia se vaya. Inclusive ya han transcurrido 3 años y medio de la semana 70 de Daniel. Y lo que hace Dios es escoger a 144,000 israelitas. Lea bien y dice que de cada tribu. Oí el número, verso 4. De los sellados, 144,000 sellados, de todas las tribus de los hijos de Israel. Y comienza a decir cómo están distribuidos. De la tribu de Judá, 12,000 sellados. De la tribu de Rubén, 12,000 sellados. Y en ese orden, da la vuelta a las 12 tribus. Dios, en el periodo de la gran tribulación, va a escoger a 12,000 de cada tribu de los israelitas para convertirlos en misioneros para el pueblo de Israel en el periodo de la gran tribulación. Entonces, es simplemente un evento que se va a dar en la semana 70 o en la gran tribulación, donde Dios va a hacer uso de 144,000 personas para que le lleven el evangelio, el mensaje de esperanza a todos los israelitas que tienen que enfrentar esa etapa tan difícil como es la etapa de la gran tribulación, donde Satanás será el que lidera el proyecto político y religioso y a través del cual buscará someter a las naciones del mundo y entre ellas al pueblo de Israel. Amén. Pastor, ¿está bien que una hermana trabaje como manicurista? Es que me entró la duda porque vi su programa donde habla acerca de la santidad. Quiero que me aclare esto. Es una profesión que las personas tienen y que buscan de alguna manera el embellecimiento de algunas partes del cuerpo, entre ellos más que todo de las uñas, ¿no? Uh-huh. Y de los pies, que entre otras cosas, pues ese trabajo ayuda a prevenir inclusive enfermedades que se pueden dar. Creo que nada tiene que ver con la salvación ni la vida espiritual de ningún creyente, es decir, que no lo afecta negativamente. Amén. Pastor, en 1 Corintios capítulo 15, el verso 24 y 28, donde dice que el Hijo entrega el reino. Sí. ¿Es tan amable y me aclara esta parte de la Biblia? ¿Capítulo qué? 1 Corintios capítulo 15, verso 24 y 28. Bueno, debe ser del 24 al 28, ¿qué dice? Lo primero que vas a tener en cuenta es la defensa que hace Pablo acerca de la doctrina de la resurrección. Eso es lo primero. Ese capítulo muestra una defensa que hace Pablo acerca de la resurrección de Jesús.
comienza mostrando que Jesús sí resucitó, más allá de que haya gente que diga que no ha resucitado. En esa enseñanza, él plantea el orden de los eventos. Cristo el primero, luego los que son de Cristo en su venida, para hablar de la primera resurrección. Y luego dice, el verso 24, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todo. Bueno, recuerde lo que dijimos al principio. Capítulo 15 es una defensa que hace Pablo acerca de la resurrección de Jesús. El pasaje que nos ocupa plantea el orden de los eventos. La razón de la resurrección es porque Cristo fue el primero. Luego la iglesia que participa de la primera resurrección. Luego habla del fin. Es importante que comprendamos que la razón de Jesús en condición humana tiene un principio y tiene un fin, y es por un determinado tiempo. Entonces, Jesús en la condición de hijo tiene principio y tiene fin. Y hay una razón para que Él haya asumido esa condición, haya tomado esa naturaleza humana. ¿Cuál? La redención del hombre. Una vez que la salvación de los hombres se haya consumado, entonces Jesús dejará ese oficio de hijo para asumir la naturaleza del principio. Recuerda lo que Jesús le dijo a los judíos. ¿Y qué si el Hijo del Hombre vuelve al lugar a donde estaba primero? Y les explica, porque yo de Dios he salido. Filipenses capítulo 2 enseña, haya también en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo igual a Dios, en forma de Dios, no estimó esa condición, sino que se despojó a sí mismo, tomando la condición de hombre, viniendo en condición de hombre. ¿Por causa de quién? De los hombres. ¿Y en razón a qué lo hace Él? Bueno, porque el primer hombre fue afectado por el pecado, y lo que hace Dios en la condición de hombre es restaurar al hombre a su plenitud. Por eso es que en la misma carta a los Corintios leemos, en Adán todos mueren, en Cristo todos son vivificados. La razón por la cual Dios se hace hombre y toma la condición de hijo es para llegar a ser nuestro hermano, y en esa condición de hermano podernos redimir. Una vez que se haya dado la redención del último hombre, entonces Él asumirá la condición del principio. Por eso es que se establece el pasaje, para que Dios sea todo en todos. La función de Jesús como hijo y hermano nuestro termina cuando se haya salvado el último hermano nuestro. Entonces, una vez que haya cumplido su fin o su objetivo, Él volverá a asumir la naturaleza del principio, para que se cumpla lo que dijo Juan. Todo espíritu que niega que Jesucristo ha venido en carne es el espíritu del anticristo. Entonces es una pregunta muy importante que debe hacer el cristiano. ¿Cómo era Jesús antes de venir en carne?
Pablo en la carta a Timoteo, capítulo 3, verso 16, dice, Dios fue manifestado en carne. El ángel le dijo a José, llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. El profeta Isaías en su capítulo 35, el verso 4 dice, dígale a los apocados de corazón que no tema, Dios en persona vendrá a salvarlos. Entonces, la razón de la persona de Dios en el escenario humano tenía un fin, salvar a las personas. Una vez que salve a las personas, Él volverá a su estado del principio. Dios en su naturaleza plena. Dios es espíritu. Amén. Pastor, hay muchas inquietudes. Pastor, cuando un joven es llamado al ministerio, ¿el llamado es para él o es para ambos? ¿La esposa también tiene que sentir ese llamado? Muy interesante su pregunta y además le agradecemos a quien la ha hecho. Porque hay una equivocación. A ver, Dios llama al hombre al santo ministerio. Eso es lo que la iglesia cree y lo hace con bases bíblicas. Él constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Siempre se refiere en término masculino. Cuando él llama al principio, según San Marcos capítulo 3, llamó a hombres, o sea, no llamó a mujeres al ministerio. El llamado al ministerio es para el hombre. Pero un hombre debe de estar bien casado porque, según 1 Timoteo capítulo 3 dice, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer. Porque un hombre bien casado podrá llevar el liderazgo en una iglesia de una manera adecuada. Entonces, el llamado al ministerio es el pastor, pero la mujer es el complemento de ese ministerio. El hombre es la figura, es la cabeza, es la persona sobre la cual reposa la responsabilidad delegada por Dios a través de la iglesia. Pero si el pastor está mal acompañado, lo más seguro es que terminará perdiendo el ejercicio ministerial. Entonces, aunque la mujer no es llamada al ministerio, sí es el complemento para el ejercicio pleno del ministerio. La iglesia no le reconoce el servicio de esposa de pastor como pastora, pero se supone que la pareja pastoral tienen responsabilidades con Dios y con la organización y con la sociedad. Por eso cuando la esposa de un pastor no cumple sus funciones, no se comporta a la altura de esposa del pastor, pues termina perdiendo el ministerio del pastor. ¿Ya? Entonces, aquí lo que se debe de entender es que el pastor debe darle el lugar que su esposa merece en el ejercicio ministerial, independientemente de que la iglesia o algún líder no se lo quiera reconocer. Imagínese un pastor casado con una mujer promiscua, por ejemplo, una mujer bailarina, una mujer alcohólica, una mujer drogadicta, una mujer supersticiosa. ¿Usted cree que podría ejercer el ministerio? No, no lo puede ejercer. Él puede tener el liderazgo que sea, pero está mal acompañado. Entonces, yo quiero hacer algo aquí muy de la pareja, ¿no? Y hablo de la pareja de Merceditas y yo. Mi esposa me dice, por ejemplo, que ella no ha sentido el llamado al ministerio, pero se preocupa sobremanera por lo que pasa en la iglesia. Vive velando por el bienestar de la iglesia. Entonces, aunque ella dice, Dios no me llamó al ministerio, siente la responsabilidad del ministerio dada por Dios al pastor. Y en razón a ello, trabaja buscando de que el ministerio del pastor, que es su esposo, sea de éxito. Suponga que Merceditas actuara diferente. ¿Podría yo haber llegado hasta acá, haber alcanzado
la bendición que ha alcanzado hasta el día de hoy? Seguramente que no. Hay cantidades de hombres que fueron excelentes hombres de Dios y que por haber hecho una mala elección al formar su matrimonio, perdieron su ministerio. Es muy importante el que los solteros tengan mucho cuidado de quién se enamoran y con quién se van a casar, porque aunque la iglesia no reconoce el ministerio de la esposa del pastor, pues la verdad es que la esposa del pastor es el 60% del ministerio del pastor. Así como suena. Sigamos. Bueno, señor. Pastor, a los que salieron de la los que salieron de la gran tribulación en Apocalipsis capítulo 7, ¿es la iglesia? Es una discusión que hay en el medio teológico, porque hay unos que dicen que son los israelitas dispersos. Hay otra escuela que dice que son los hombres y mujeres que en la dispensación de la gracia escucharon el evangelio y no se convirtieron, y entonces en la gran tribulación se harán decapitar. ¿Sí? Otros dicen que son las personas de todas las religiones del mundo que, como no fueron salvos en el arrebatamiento de la iglesia, al observar que la iglesia se ha ido, entenderán que el evangelio es la verdad y tomarán la decisión de ir hasta el martirio con tal de no perder su alma. Eso es lo que algunos piensan. Respetable por demás. Voy a decirles lo que yo pienso, buscando ser objetivo y teniendo pues bases bíblicas. Comencemos. Primero, recuerde que en el momento de la visión del capítulo 7, verso 9, Juan está en el cielo y la multitud le está viendo en el cielo. Mientras eso sucede en el cielo, en la tierra hay gran tribulación. 2. Recuerde que la función de la iglesia en la tierra va hasta el capítulo 3, porque en el versículo 1 del capítulo 4 de Apocalipsis, Juan oyó una voz que le dijo: ven, sube acá, y te mostraré las cosas que eran y que sucederán después de estas. En ese momento Juan, de manera simbólica, es arrebatado y va al cielo y ve un trono, y en el trono uno sentado, delante del cual huyeron los cielos y la tierra. Entonces, el periodo de la iglesia en la tierra, en el orden de Apocalipsis, va hasta el capítulo 3. A partir del capítulo 4, la iglesia está en el cielo y en la tierra se presenta el fenómeno llamado la gran tribulación. Juan en el cielo tiene la posibilidad de manera simultánea ver lo que pasa en el cielo y lo que pasa en la tierra. Mientras él está en el cielo, observa la multitud de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Pero mientras eso está pasando allá, en la tierra hay gran tribulación. Entonces, desde mi humilde posición, creo que esa multitud es la iglesia. El problema que hace que algunos crean que son gente que se van a salvar en la gran tribulación es porque leen el texto, han salido de la gran tribulación. Pero es la mala interpretación, porque lo que está diciendo es que no les tocó la gran tribulación. ¿Está claro? Que no les tocó la gran tribulación. Y eso tiene razón, porque según Apocalipsis capítulo 16, pues les da una enseñanza muy importante que le puede ayudar para entender lo que estamos planteando. Porque resulta que a veces nosotros desconocemos el contexto bíblico. Decir que esa multitud se va a salvar en la gran tribulación es entrar en contradicción con el texto bíblico que aparece en el capítulo 9, el versículo 13 del libro de Apocalipsis. El sexto ángel tocó la trompeta, oí una gran voz de los cuernos del altar,
de oro que estaban delante de Dios, y dice que el verso 20, y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, dice, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra, de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Lea el verso 21 y vuelve y repite, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de su hurto. Lea Apocalipsis capítulo 16 y vuelve a ratificar en otros términos. El versículo 8, el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los otros hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas. Y no se arrepintieron para darle gloria. Verso 10. Del capítulo 16, el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Entonces, pensar que la multitud del capítulo 7, el verso 9, es gente que se va a salvar en la gran tribulación, es ir en contravía de estos 4 pasajes que dice que la gente no se arrepintió. Por eso es que yo digo, desde mi poco conocimiento que tengo en el tema, que esa multitud sí es la iglesia, que no puede generar confusión la palabra de la gran tribulación, porque es más bien un mal manejo en la interpretación del texto, pues lo que la Biblia en sí está diciendo es, no les tocó la gran tribulación. Amén. ¿Se salvó Noé del diluvio? Sí, claro que sí. Pero mientras la gente se ahogaba, él estaba siendo salvo en el arca. En la tierra habrá gran tribulación, la iglesia estará con el Señor. Amén. Pastor, si un cristiano tiene una tienda, ¿está bien que venda cigarrillos y licor? Creo que no lo debe de hacer. Y vea, le voy a colocar un ejemplo muy interesante que me va a servir para orientar inclusive a aquellos que les gusta disfrazar a sus niños en octubre, ¿no? Es que se da eso. Creo que el deber del cristiano es fijar una posición cuando se tiene conocimiento de la causa. ¿Ya? Entonces, yo sé que el vender alcohol, el vender vicio, está mal. Yo como cristiano no debo. No pondré delante de mis ojos cosa injusta. ¿Ya? Eso no debe de hacerlo un creyente. No sé, Mercedita, si usted recuerda aquella familia que tenía un almacén donde alquilaban ropa. Ellos alquilaban su ropa para las presentaciones culturales en los colegios, universidades, en fin. Pero había algo muy importante, y es que una semana antes del 31 de octubre, es el 31 que celebran eso, ¿cierto? O el 1 de noviembre. 31 de octubre. Eso. Ellos colocaban un aviso, no se abre tal fecha, y le preguntaban a los hermanos, ¿por qué? Y ellos aprovechaban para predicarles a Cristo a las personas, generándoles conciencia acerca de la inconveniencia de participar de una actividad que es satánica. Y por eso ellos no alquilaban disfraces para esa época, porque ellos sabían que era un día que nada tiene que ver ni con el Día de los Niños, como se lo quieren hacer ver a la gente, porque pues desde el punto de vista histórico es el día donde se le hace culto al ángel de la muerte. E inclusive los medios de comunicación hablan acerca del cuidado de los niños y aparecen noticias como desaparición de niños y después
las investigaciones dicen que los grupos satánicos aprovecharon la coyuntura para hacer sus cultos a Satanás con víctimas humanas. Por eso los hermanos no participaban alquilando sus disfraces, porque sabían el fin. Igualmente ocurre cuando un cristiano vende vicios o vende armas. Ya no le queda bien a un cristiano. No pondré delante de mis ojos cosa injusta. Aborrezco la obra de los que se desvían. Eso es palabra de Dios. Amén. Pastor, hay una hermanita que pregunta en una forma muy... Dice, pastor, es que yo no sé a quién preguntarle. Yo creo que usted me puede dar respuesta. ¿Es malo uno plancharse el cabello? Pienso que la presentación personal Muy es personal. Creo que nada le va a afectar su vida cristiana. Amén. Teológicamente, bíblicamente, no existe un pasaje que diga que las mujeres no pueden organizarse en el cabello. Eso es parte de la presentación de la persona. La Biblia lo que prohíbe es motilarse, llegar al estatus de querer ser como un hombre. Eso sí lo prohíbe la Biblia. Pero arreglarse el cabello no. Pastor, y si dice una oyente, y si yo trabajo con revistas vendiendo perfumes y cosas así... Le pasa lo mismo que el que vende ropa, que el que tiene un puesto donde vende sus perfumes. Pero puedo vender labiales, maquillaje, todo eso. Es parte de ese negocio. Pienso que para nada le va a afectar en su vida. Eso ya es un concepto muy personal, ¿no? Sí, sí, sí. Porque si la ella Biblia se siente no mal aparece. vendiendo, pues... Claro. Si usted el vender un producto le hace sentir pecadora, lo más seguro es que es pecadora. Pero dentro de lo normal, en nada afecta que yo venda un perfume, que yo venda una loción, que yo venda una crema, que yo venda un champú. ¿Sí? Ya. En nada me va a afectar. Pero si la conciencia del que lo vende le dice que está mal, No lo haga. no lo haga. Pastor, ¿sería tan amable de explicarme el versículo que está en Hebreos capítulo 6, verso 1, que dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo? Es que no entiendo ese versículo, dice la persona. Bueno, lo primero que vas a tener en cuenta es el tiempo en el que se escribe la carta, que va a ser muy importante. 68 años después de Cristo se da la carta a los hebreos. O sea, la iglesia tenía 68 años de fundada. Eso era más que suficiente como para que la iglesia tuviera, ¿qué? Madurez. Y el texto tiene razón, porque si mira los versículos anteriores, en el capítulo 5, está hablando de la persona de Jesús. Y por eso es que él dice, el escritor a la iglesia, que eran los dispersos en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, según 1 de Pedro capítulo 1, verso 1, que eran los mismos cristianos que sufrieron la dispersión después de la persecución que se da con la muerte de Esteban. Esa iglesia tenía 68 años y todavía estaban discutiendo acerca de la deidad de Jesús, de la persona de Jesús, si Jesús realmente era o no era. Y en razón a eso es que el escritor consagrado les dice en el verso 11. El verso 1 del capítulo 5 habla del oficio perfecto del sumo sacerdote Cristo Jesús. ¿Qué busca con ello? Generarle conciencia a la iglesia que ya no es el sacerdocio mosaico, sino el sacerdocio según el orden de Melquisedec, el cual está muy bien representado en la persona de Jesús, porque Jesús está en el orden de Melquisedec y no en el orden de Aarón. Al darse la discusión, en el verso 11, el escritor consagrado dice acerca de esto, ¿de quién? Del oficio sacerdotal de Jesús. Hay mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Pues teniendo tiempo de ser maestros, tenéis necesidad de que se os enseñen los primeros rudimentos de la doctrina de Cristo.
de los diferentes oficios, de las diferentes expresiones en el ministerio de Jesús, cuando en este momento, con 68 años de convertidos, deberían de tener una visión diferente de Dios, de la salvación, y no estar pensando si es necesario el arrepentimiento o no, si el bautismo sí es necesario o no, si el bautismo salva o no, si el juicio es una realidad o es un cuento, que era la discusión que se estaba dando en los dispersos. En razón a eso, es que Él los llama a que maduren, que ya no es tiempo de estar preguntando si es válida la imposición de manos o no, si eso del juicio es real o no. Ustedes ya deben de saberlo, deben de ser doctores en ese campo. No deben de estar pensando si deben de arrepentirse o no. Por eso es que él comienza diciendo, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento de ¿qué? Del arrepentimiento, de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina del bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno, que era la disputa que se estaba dando, o la discusión. ¿La resurrección sí es real o no es real? Uno con 68 años de conocer el Evangelio y todavía dudan de la resurrección. ¿El bautismo sí sirve para salvación o no? 68 años y todavía no tenían claro si el bautismo salvaba o no. A eso es a lo que él les está diciendo. Venga, maduren. Son 68 años de ejercicio de la fe cristiana y todavía ustedes están niños. Búscame cualquier cristiano que haya tenido un encuentro real con Dios y en un par de meses sabe, por la iluminación del Espíritu Santo, que la doctrina cristiana es real y que es incuestionable. Amén. Pero estos con 68 años estaban todavía diciendo, oiga, ¿será que sí necesito arrepentirme o no? ¿Será que eso de la doctrina de Jesús es verdad? ¿Su deidad? ¿Sus atributos comunicables e incomunicables son ciertos? ¿Será que existe un juicio? Oye, eso del bautismo sí tendrá efectos eternos en la vida del individuo. Y eso es lo que lleva a Pablo a enseñarles que maduren, que deben de ser niños, como suelen haber muchos hoy. Diezmar sí es hoy, sí. El bautismo no es para salvación, dicen algunos. ¿Quién dijo que uno tiene que congregarse? Y entonces, ¿qué hacemos con la doctrina cristiana? Pregúntenles cuánto tiempo llevan en la iglesia. Uno de 17 años en la iglesia me dijo, oiga, pastor, realmente yo no sé ni en qué creer. 17 años de convertido, yendo a la iglesia, y me dijo que no sabía en qué creer. ¿Y por qué? Me dijo, vea, es que los católicos dicen que la religión de ellos es la verdad. No. Los mormones dicen que la religión de ellos es la verdad. Los adventistas dicen que lo que ellos creen es la verdad. Y nosotros decimos que lo que creemos es la verdad. Al fin, ¿cuál es la verdad? 17 años perdidos. Bueno, a eso es a lo que aquí el escritor consagrado se está refiriendo. A que maduren, que dejen de ser niños en el conocimiento de Dios. Y un llamado... No, son niños. Por eso es que Pedro en su carta dice, crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y para hacerlo, las personas tienen que comenzar por lo mínimo, que es la obediencia al Evangelio. Pastor, y existe, es cierto, esos hermanos que están muchos años en la iglesia y como que no han entendido de verdad. ¿Recuerdas la canción? En la iglesia hay 3 clases de niños. Unos que son niños porque apenas comienzan y hay que ayudarlos. Y otros que aunque pasen los años, siguen siendo niños, como los señores hebreos. Y otros que son niños en la malicia, refiriéndose al cristiano que habiendo escapado de las tradiciones y del mundo, han vivido una vida agradable a Dios. Sigamos. Pastor, un oyente pregunta que si le puede explicar acerca de los anillos de la alianza matrimonial.
Eso ya es una figura como cultural, es un símbolo, ¿ya? De pronto pudiera ser que en alguna cultura algún día aparezca unas esposas, ¿no? Las que llevan los policías, Ay, no, tampoco. como símbolo de que ya no puede hacer lo que quiera. Hay otras culturas que lo manejan con una señal en el cuerpo, como el caso de los hindúes, ¿no? Algo en la frente, para decir que están comprometidos. ¿Sí? La prenda matrimonial en nuestra cultura simplemente dice que él no puede involucrarse con otra mujer y que ella no puede involucrarse con otro hombre. Y los que conocen nuestra cultura, cuando ven al hombre con una prenda o a la mujer con una prenda, dicen, está Es comprometido. casado, sí, es No casado. se puede. Por más que le llame la atención, es una forma como de advertirle al otro, cuidado, es propiedad ajena. Amén. Pero eso no lo hace más santo y el no tenerla no lo hace más pecador. Simplemente es un símbolo que en nada pues va a afectar la salvación del hombre. Amén. Pastor, ¿la muerte de un cristiano es voluntad de Dios? ¿O hasta allí es su existencia según la Biblia? ¿Qué nos puede explicar acerca de ello? Pues que lea el capítulo 14 del libro de Job. Dice la Biblia que Dios le puso límites a nuestros días. los cuales el hombre No no traspasará. traspasará. Entonces, cuando un cristiano muere dentro de lo normal, porque también puede haber un cristino que se llama cristiano y busca la muerte. ¿Está claro? Coloco ejemplos. ¿Qué hace un cristiano en una ciudad como Bogotá a las 11, 12, 1 de la mañana en la calle? Pues si no viene de trabajar. Por ejemplo, o- aclaramos, si no viene de su trabajo, Sí. pues sencillamente está dando chance para que un ladrón, por quitarle el celular, le clave un cuchillo, le dé un balazo. ¿Sería voluntad de Dios eso? ¿O fue que yo me la busqué? La gente tiene que pensar eso. Entonces, vamos por partes. Dios le puso límites a los días de Carlos. ¿Usted sabe por qué Carlos está aquí? ¿Y por qué otros ya se fueron siendo más jóvenes que yo? Sí. ¿Porque yo soy mejor que ellos? ¿Ellos eran más malos que yo? ¿Ellos eran mejores que yo? ¿Yo estoy aquí pagando un castigo? No. Lo que pasa es que cuando los hombres vivimos bajo la voluntad de Dios, nos vamos el día que Dios lo decida, donde Él lo decida y de lo que Él lo decida. Así esté en medio de los mejores médicos. Claro, doctores. se va. Dios lo decidió. Otra cosa es que yo, Carlos, vaya y sabiendo que tengo problemas de azúcar, me aplique una sobredosis de insulina, por ejemplo. Ujú. ¿Cierto? O en un momento de mi crisis me le tire a un bus de Transmilenio. Pues eso no es que Dios lo quería, yo lo busqué. Entonces, el proceso de la vida, así como hay un punto de partida, hay un punto de llegada, y el cristiano debe de dejar que Dios haga todo lo que tiene que hacer en ese hombre y a través de ese hombre hasta el día que él diga, no más. Entonces, si un cristiano muere, simplemente era la voluntad de Dios. Hasta ahí eran sus días. Hasta ahí eran sus días. Pero ¿qué fue que lo mataron? Hay que mirar por qué lo mataron. Si fue un accidente, hay un pastor amigo mío, ¿ves? Y está en su sala de recibo, llamamos nosotros, y se forma una balacera en la calle, una bala perdida, le da en su cabecita y estando sentado ahí, muere el hermano. Yo creo que era la voluntad de Dios. Él iba a morir así. Pero ¿qué hubiera pasado si él ve la pelea y se mete en la pelea y le dan un balazo? Él la buscó. Posiblemente no era hasta ahí. No era hasta ahí. Él fue y la buscó. O sea, cuando un hijo de Dios, muere,
era porque era voluntad de Dios. Exacto. Fuera de lo que fuera, pero hasta ese día era, hasta esa Hasta hora, hasta ese ese día minuto era su vida. Exactamente. Ah, ya, eso es lo que queremos saber. Ah, claro, cuando va con su vida normal. Porque le estoy Pues, colocando ese ejemplo. Sí, pastor, porque es que Dios ha librado, hermanos, de claro. unos peligros que uno cree que... Ese hermano que está prestando vigilancia, el hermano Joaquín, ya se fue con Dios. Cuida un estadero, llega una pareja y sin pensar el agresor, ni pensar el hermano que había sido herido, resultó el hermano muerto. Con algo tan insignificante, una pequeña herida y le causó la muerte. Ni el hermano se dio cuenta que lo habían matado. Y el que le quitó la vida no pensó que iba a ser tan grave. Creo que ese día el hermano se iba a ir. Ya. Pero ¿por qué el otro hermano, que le han dado más de 70 peinillazos o machetazos para los que... sí, machetazos, sobrevivió? Yo con una pequeña herida de escaso 1 centímetro me muero, y el otro con 70 y pico de machetazos O no, no se murió. sí, o no estamos muy lejos, pastor, por ejemplo, en la pandemia del COVID. Ya. Gente joven y se fue. Y mi hermano con casi 80 años duró intubado como más de un mes y ahí está otra vez predicando. El hermano Luis, Y robusto. 84 años, hipertenso, diabético, con una cantidad de enfermedades persistentes, lo llevan, lo entuban y sale ahí y sigue está. predicando. Sí. ¿Por Sí. qué un muchacho de 27 años, lleno de vida, le dio el COVID y se fue? Era un hermano de la iglesia. ¿Y por qué el otro con 80 y algo de años, con cualquier cantidad de situaciones negativas y vive? Bueno, es que Dios lo decidió así. Amén, amén, amén. Hay que respetar la soberanía de Dios, Sí. y no cuestionar. Él es el dueño de la vida, Él decide Amén. cuándo y de qué y dónde. Y lo que debe hacer el cristiano es agradecer a Dios Y aceptar por el la tiempo voluntad que se de los Dios. prestó Sí. o las prestó, y esperar y manejarse bien usted que está vivo para que cumpla el propósito de Dios en la tierra. Lamento decirles que el tiempo se fue.